Un soldado, finalmente dado de baja después de años de servicio, está listo para dejar atrás su pasado, hasta que ve una marca roja en el costado de un caballo militar retirado llamado Recken. Esa señal revela una verdad impactante. Este caballo, que una vez llevó soldados a través del fuego de la batalla, ahora es considerado inútil y está destinado a ser sacrificado. Atormentado por el peso de su propia supervivencia, Luke Brennan toma una decisión que cambiará el destino de ambos. Pero ¿pueden un hombre y un caballo, ambos marcados por la guerra y desechados por el mundo al que sirvieron, encontrar una forma de sanar juntos? ¿O los fantasmas del pasado serán demasiado fuertes para dejarlos avanzar? Sigue la historia para descubrir si la redención es posible, o si algunas batallas nunca pueden ganarse por completo. Antes de sumergirnos en la historia completa, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves o escuchas. Los caballos tienen historias increíbles. ¿Cuál es la tuya? Compártela para inspirar a otros y no olvides suscribirte. Tu apoyo nos motiva a seguir contando historias que dejan huella. El sol de la tarde se inclinaba sobre la base militar, alargando sombras doradas sobre el concreto mientras Luke Brennan se echaba el bolso al hombro. El peso le resultaba familiar, casi reconfortante, el último vestigio de su vida militar que aún no había dejado atrás. El aire olía a asfalto caliente y aceite de motor, el mismo aroma que había respirado durante años. Pero esta vez era diferente. Esta vez no habría regreso. Ajustó el agarre de la correa y movió los hombros, sintiendo la tensión en ellos. La cicatriz cerca de su clavícula tiró levemente, un recordatorio sordo del pasado. No era una herida grave, nada que no hubiera sanado, pero fue suficiente para ganarle una baja honorable, enviándolo a una vida civil para la que no estaba seguro de estar listo. Había imaginado este momento 1000 veces, cruzando las puertas de la base por última vez, pisando un futuro que por fin le pertenecía. Se suponía que debía sentirse libre. En cambio, tenía el estómago hecho un nudo, el cuerpo tenso como un cable a punto de romperse. No estaba listo para admitir que el mundo fuera de esas puertas se sentía menos como un nuevo comienzo y más como un vacío. El murmullo de conversaciones cercanas lo distrajo. Otros soldados se despedían en grupos, riendo, bromeando, hablando de sus próximos destinos, trabajos asegurados, familias esperándolos. Luke no tenía nada de eso, solo una casa en Texas en la que no había vivido en más de 15 años, y la promesa de que encontraría su camino. Exhaló con fuerza y se dirigió a la salida, pero un destello rojo lo detuvo. Al principio, no fue nada, solo una mancha carmesí desvaída sobre el pelaje tostado por el sol, pero algo en su instinto le advirtió. Bajó el paso, girando la cabeza hacia los corrales en la parte trasera de la base, donde mantenían a los caballos militares, retirados. Sus botas levantaron polvo cuando se acercó, con la mirada fija en un caballo que estaba solo junto a la cerca. No era solo la marca roja, era la forma en que el animal se mantenía en pie. Inmóvil, pero cargado, como si todo el peso del mundo se hubiera instalado en sus huesos, como si supiera. Luke apretó los dedos alrededor de la correa de su bolso. Reconocía esa postura. Era la misma que veía en los hombres antes de un despliegue. La forma en que se quedaban de pie antes de subir a un avión sin garantías de volver. Dejó su bolso en el suelo, junto a la cerca, y avanzó con cautela, como si se acercara a un viejo amigo. El caballo giró ligeramente una oreja en su dirección, pero no se movió más. Ojos oscuros, casi negros, se encontraron con los suyos. Luke tragó saliva. Había algo en aquella mirada apagada, el peso detrás de ella, que le apretó el pecho. Entonces, vio la etiqueta, un pequeño papel plastificado sujeto a la cerca con el nombre y destino del caballo. Recken. Retirado. No apto para servicio. Eutanasia pendiente. El estómago de Luke se hundió. El aire a su alrededor se volvió espeso. Una presión subiéndole por la garganta. Las palabras se arremolinaron en su visión, pero no necesitó leerlas 2 veces. Volvió la mirada a Recken, observando las cicatrices en su costado, la rigidez en su postura. Pero no era solo la lesión, no era solo el daño físico, era la resignación. Luke conocía ese sentimiento. Lo había visto en hombres que lo habían dado todo,
que habían luchado, sangrado y sobrevivido solo para volver a casa y preguntarse por qué. Él también lo había sentido. Sus dedos encontraron el poste de la cerca, aferrándose con fuerza mientras su corazón latía con fuerza en sus oídos. Este caballo no era solo otro animal de servicio agotado. Había visto combate, había soportado peso, sentido miedo, resistido el fuego de los disparos, corrido a través del caos y el humo. Había cumplido con su deber, y lo había hecho bien. Y esta era su recompensa. La mandíbula de Luke se tensó. Sus músculos se contrajeron con algo que no esperaba. Rabia, tristeza, tal vez incluso culpa. Podría haberse dado la vuelta. Debería haberse dado la vuelta. Él ya había terminado. Se suponía que ya estaba fuera, pero sus pies no se movieron. Recken finalmente cambió su peso, el gesto más cercano a un reconocimiento que había hecho desde que Luke se acercó. Sus fosas nasales se dilataron apenas, como si estuviera captando su olor, y Luke se sorprendió murmurando, con una voz baja y áspera, arrancada de algún lugar profundo dentro de él. Nos llevaste a través del infierno, y ahora te están desechando. Las palabras lo tomaron por sorpresa. No eran para el caballo, eran para sí mismo. Recken no reaccionó, al menos no de manera obvia, pero sus orejas se movieron ligeramente. El pecho de Luke se oprimió. Ya sabía lo que iba a hacer antes incluso de girarse hacia el pequeño edificio administrativo cerca de los corrales. Levantó su bolso, se lo colgó al hombro y comenzó a caminar. Hacia la oficina. Hacia la solicitud que no debía hacer. Hacia la decisión que ya sabía que era definitiva. Luke Brennan se encontraba de pie frente al pequeño escritorio de administración. Sobre él, las luces fluorescentes zumbaban suavemente, proyectando un resplandor apagado en la habitación. El aire olía a papel viejo, café rancio y desinfectante, mezclado con algo más profundo. Algo incrustado en las paredes de cada oficina militar en la que había estado. Era el olor de la rutina, de las reglas, de decisiones tomadas a puerta cerrada. No estaba seguro de qué esperaba al entrar. Tal vez una larga conversación burocrática, tal vez un rechazo inmediato. En cambio, el capitán Morgan Tate apenas pareció sorprendido. El hombre mayor estaba sentado detrás de un escritorio abarrotado de carpetas y archivos, los que contenían el destino de soldados y animales de servicio por igual. Tendría poco, más de 50 años, hombros anchos, cabello entrecano recortado al ras del cuero cabelludo. Su uniforme estaba impecable, pero las líneas alrededor de sus ojos grises llevaban el peso de demasiados años y demasiadas decisiones. Había visto a hombres como Luke antes, y Luke podía notar que ya había leído la situación antes de que él siquiera hablara. ¿Quieres al caballo?, dijo Tate, abriendo una carpeta. No era una pregunta. Luke apretó la mandíbula, pero asintió. Sí. Tate suspiró y se recargó en su silla. Lo estudió de la manera en que los oficiales estudian mapas antes de una misión. Calculando, sopesando, considerando cada ángulo. Sus dedos tamborileaban levemente sobre los bordes desgastados de la carpeta. Ese caballo está marcado por una razón, Brennan. Luke lo sabía. Lo supo desde el momento en que vio la marca roja en el costado de Recken, la etiqueta plastificada en la cerca. Ya cumplió su tiempo, continuó Tate, con voz firme y mesurada. Tenemos espacio y recursos, limitados. Los caballos que ya no son aptos para el servicio. No hay mucho que podamos hacer por ellos. Las palabras hicieron que algo se tensara dentro de Luke. Había llevado soldados a la batalla, y ahora... ¿qué? ¿Solo lo descartaban? Tate no parpadeó. Tomamos las decisiones que hay que tomar. Luke tragó la respuesta afilada que le quemaba la garganta. Sabía que no era culpa de Tate. Él no era el enemigo. El sistema estaba diseñado así, frío, eficiente, práctico. Tenía que serlo. Solo que Luke no estaba seguro de poder vivir con esa clase de pragmatismo. Todavía le queda pelea, dijo Luke, obligando a su voz a mantenerse firme. Solo vaciló, buscando las palabras correctas. Solo necesita una oportunidad. Los dedos de Tate dejaron de tamborilear. El silencio entre ellos se hizo denso, aplastante. Y luego, un largo suspiro.
Tate miró la carpeta, hojeando el asiento. Expediente de Recken. Recken, murmuró. Buen caballo. Fuerte. Pasó un dedo sobre una de las hojas. Recibió un disparo en la provincia de Mer, pero siguió avanzando. Sacudió la cabeza levemente. Maldito animal ni siquiera se inmutó. Bajo fuego. Ni siquiera cuando toda la caravana estalló en llamas. Las palabras hicieron que un escalofrío recorriera la columna de Luke. El recuerdo lo golpeó antes de que pudiera detenerlo. El olor a aceite quemado. El rugido ensordecedor de los disparos, rompiendo el aire. Los gritos desesperados por la radio. ¡Nos atacan! ¡Nos atacan! ¡Salgan de ahí! El polvo asfixiante en su garganta. El suelo temblando bajo él, mientras un camión de la caravana explotaba, enviando llamas al cielo oscuro. Y en medio de todo, Recken casco tras casco, golpeando la tierra, sin detenerse, sin dudarlo. Luke había sido lanzado, o tal vez había caído. No lo recordaba bien. Solo recordaba estar en el suelo, con la vista nublada y la sangre empapando su chaleco, sin poder distinguir si era suya o de alguien más. Entonces, el sonido de cascos, fuertes, rápidos, imparables. Recken había regresado por él, sintió la respiración cálida del caballo contra su rostro, escuchó su resoplido profundo y agotado. Y entonces, Recken bajó la cabeza, empujándolo suavemente, instándolo a levantarse. Luke se había aferrado a la silla de montar, trepando con manos temblorosas. Recken ni siquiera dudó antes de lanzarse, a galope, sacándolo del infierno. El recuerdo se desvaneció, pero la presión en su pecho permaneció. Forzó su mirada de vuelta a la de Tate. «Se lo debo», dijo Luke, su voz más baja ahora, pero igual de firme. Tate exhaló y negó con la cabeza. «¿Sabes en lo que te estás metiendo?», dijo finalmente. «Ese caballo no es un simple animal de granja. Fue entrenado para la guerra. No conoce otra cosa». Luke dejó que las palabras calaran hondo. «Tampoco yo». No lo dijo en voz alta. En su lugar, enderezó los hombros. «Lo sé». Tate lo estudió un momento más y luego volvió a suspirar. «Puedo aprobar esto. Pero tendrás que llenar una montaña de papeleo», dijo, sacando otro expediente. «Tendrás que presentar una solicitud formal, esperar la autorización. No es un proceso rápido. Un soldado, finalmente dado de baja después de años de servicio, está listo para dejar atrás su pasado, hasta que ve una marca roja en el costado de un caballo militar retirado llamado Recken. La señal de una verdad impactante. Este caballo, que una vez llevó a los soldados a través del fuego de la batalla, ahora es considerado inservible y está programado para ser sacrificado. Atormentado por el peso de su propia supervivencia, Luke Brennan toma una decisión que cambiará el destino de ambos. Pero, ¿pueden un hombre y un caballo, ambos marcados por la guerra y desechados por el mundo al que sirvieron, encontrar una manera de sanar juntos? ¿O los fantasmas de su pasado serán demasiado fuertes para dejar atrás? Sigue la historia para descubrir si la redención es posible o si algunas batallas nunca pueden ganarse del todo. Antes de sumergirnos en la historia completa, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo o escuchando. Los caballos tienen historias increíbles. ¿Cuál es la tuya? Compártela en los comentarios para inspirar a otros, y no olvides suscribirte. Tu apoyo nos motiva a compartir más historias impactantes. El sol de la tarde se posaba bajo sobre la base, proyectando largas sombras doradas sobre el concreto mientras Luke Brennan se echaba la mochila al hombro. El peso le resultaba familiar. Incluso, reconfortante. El último vestigio de su vida militar que aún no había dejado atrás. El aire olía a asfalto caliente y aceite de motor, el mismo aroma que había conocido durante años. Pero esta vez era diferente. Esta vez no iba a volver. Ajustó el agarre de la mochila y rodó los hombros, sintiendo la tensión en ellos. La cicatriz cerca de su clavícula tiró un poco, un leve recordatorio del pasado. No era una herida grave, nada que no hubiera sanado. Pero le había valido una baja honorable, enviándolo a una vida civil para la que no estaba seguro de estar listo. Había imaginado este momento 1000 veces,
caminando por las puertas de la base una última vez, entrando en un futuro que le pertenecía, solo a él. Se suponía que debía sentirse como libertad. En cambio, su estómago se retorcía y su cuerpo se tensaba como un cable a punto de romperse. No estaba listo para admitir que el mundo más allá de esas puertas se sentía menos como un nuevo comienzo y más como un vacío. El murmullo de conversaciones cercanas llamó su atención. Algunos otros soldados salían en grupo, riendo, bromeando, hablando sobre sus próximos destinos, trabajos asegurados, familias esperándolos. Luke no tenía nada de eso, solo una casa en Texas en la que no había vivido en más de 15 años, solo una promesa a sí mismo de que encontraría la manera de seguir adelante. Exhaló bruscamente y comenzó a caminar hacia la salida, pero un destello rojo lo detuvo. Al principio no fue nada, solo una mancha carmesí desvaída sobre piel curtida por el sol. Pero algo en su interior se revolvió. Disminuyó el paso, girando la cabeza hacia los corrales, en la parte trasera de la base, donde mantenían a los caballos de servicio militar retirados. Sus botas rasparon la tierra mientras se acercaba, sus ojos enfocándose en un caballo que estaba solo cerca de la cerca. No era solo la marca roja, era la forma en que el caballo estaba parado, inmóvil pero con una carga pesada, como si el peso del mundo se hubiera asentado en sus huesos, como si supiera lo que venía. Los dedos de Luke se cerraron con fuerza alrededor de la correa de su mochila. Conocía esa postura. Era la misma que veía en los hombres justo antes de una misión. La forma en que se paraban antes de subir a un avión sin promesa de regreso. Dejó su mochila cerca de la cerca y se acercó con cautela, como si se aproximara a un viejo amigo. El caballo movió una oreja en su dirección, pero no se movió más que eso. Ojos oscuros, casi negros, se encontraron con los suyos. Luke tragó saliva. Algo en la opacidad de esos ojos, en el peso que cargaban, le oprimió el pecho. Entonces vio la etiqueta. Un pequeño cartel laminado sujeto a la cerca con el nombre del caballo y su destino. Recken. Retirado. No apto para el servicio. Eutanasia. Pendiente. El estómago de Luke se hundió. El aire a su alrededor se volvió espeso, una opresión subiéndole por la garganta. Las palabras se desdibujaron en su visión, pero no necesitó leerlas 2 veces. Miró de nuevo a Recken, sus ojos, siguiendo las cicatrices viejas en el flanco del caballo, la ligera rigidez en su postura. Pero no era solo eso. No era solo la lesión. Era la resignación. Un soldado, finalmente dado de baja después de años de servicio, está listo para dejar atrás su pasado, hasta que ve una marca roja en el costado de un caballo militar retirado llamado Recken, la señal de una verdad impactante. Este caballo, que una vez llevó a los soldados a través del fuego de la batalla, ahora es considerado inservible y está programado para ser sacrificado. Atormentado por el peso de su propia supervivencia, Luke Brennan toma una decisión que cambiará el destino de ambos. Pero, ¿pueden un hombre y un caballo, ambos marcados por la guerra y desechados por el mundo al que sirvieron, encontrar una manera de sanar juntos? ¿O los fantasmas de su pasado serán demasiado fuertes para dejar atrás? Sigue la historia para descubrir si la redención es posible o si algunas batallas nunca pueden ganarse del todo. Antes de sumergirnos en la historia completa, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo o escuchando. Los caballos. Tienen historias increíbles. ¿Cuál es la tuya? Compártela en los comentarios para inspirar a otros. Y no olvides suscribirte. Tu apoyo nos motiva a compartir más historias impactantes. El sol de la tarde se posaba bajo sobre la base, proyectando largas sombras doradas sobre el concreto mientras Luke Brennan se echaba la mochila al hombro. El peso le resultaba familiar, incluso reconfortante, el último vestigio de su vida militar que aún no había dejado atrás. El aire olía a asfalto caliente y aceite de motor, el mismo aroma que había conocido durante años. Pero esta vez era diferente. Esta vez no iba a volver. Ajustó el agarre de la mochila y rodó los hombros, sintiendo la tensión en ellos. La cicatriz cerca de su clavícula tiró un poco, un leve recordatorio del pasado. No era una herida grave, nada que no hubiera sanado, pero le había valido una baja honorable, enviándolo a una vida civil para la que no estaba seguro de estar listo. Había imaginado este momento 1000 veces, caminando por las puertas de la base una última vez, entrando en un futuro que le pertenecía,
Solo a él. Se suponía que debía sentirse como libertad. En cambio, su estómago se retorcía y su cuerpo se tensaba como un cable a punto de romperse. No estaba listo para admitir que el mundo más allá de esas puertas se sentía menos como un nuevo comienzo y más como un vacío. El murmullo de conversaciones cercanas llamó su atención. Algunos otros soldados salían en grupo, riendo, bromeando, hablando sobre sus próximos destinos, trabajos asegurados, familias esperándolos. Luke no tenía nada de eso. Solo una casa en Texas en la que no había vivido en más de 15 años. Solo una promesa a sí mismo de que encontraría la manera de seguir adelante. El lugar no era mucho. Solo una extensión de tierra. Un establo, envejecido y una casa que no había tenido un residente fijo en más de una década. Apagó el motor y el silencio se precipitó como una marea. Durante un largo momento, simplemente se quedó ahí sentado, su corazón latiendo demasiado rápido. Conocía esa sensación, no era emoción. Era la misma sensación que tenía antes de saltar de un avión en una zona de combate, antes de que se abrieran las puertas, antes de que sonara el primer disparo. Cerró los ojos, exhaló lentamente, y sin pensarlo más, abrió la puerta. Aire olía a polvo y tierra, a heno, que llevaba demasiado tiempo en las vigas. Se acercó al remolque, con las manos firmes aunque su pulso no lo estaba, y soltó la rampa. Recon no se movió. El caballo simplemente estaba ahí, con los ojos oscuros perdidos en la nada. Luke tragó saliva. Vamos, amigo. Su voz salió más áspera de lo que quería. Nada. Por un instante, pensó que quizá Recon ni siquiera estaba realmente allí. Luego, lentamente, el caballo cambió su peso, y bajó la cabeza apenas un poco. Luke retrocedió, dándole espacio. Recon bajó un paso, luego otro. Sus cascos tocaron la tierra, pero no levantó la cabeza, no observó su entorno, no reconoció que estaba en un lugar nuevo. Luke sintió algo frío asentarse en su estómago. Recon no reaccionó porque no le importaba. Había visto esa mirada antes, en hombres que habían perdido demasiado, en soldados que ya no tenían nada por lo que luchar, los que regresaban a casa, pero nunca realmente lo hacían. Luke extendió la mano, sus dedos rozando el costado de Recon. El caballo no se estremeció ni se apartó, solo se quedó quieto. Luke dejó caer la mano. El viento se levantó sobre el campo abierto, agitando la hierba alta. El cielo se había oscurecido, con los últimos destellos de sol desvaneciéndose en el horizonte. Y, por primera vez desde que dejó la base, Luke sintió el peso de todo sobre sus hombros. Recon había pasado años llevando hombres a través del fuego y el caos, entre disparos y tormentas, a través del miedo y la muerte, y todo lo que había en medio. Ahora no tenía a dónde ir, ninguna orden que seguir, ningún propósito, y tampoco lo tenía Luke. El pensamiento se hundió en sus huesos, más pesado que cualquier mochila que hubiera cargado antes. Exhaló largo y tendido y se giró hacia el establo. Vamos, dijo, esta vez en voz baja. Vamos a acomodarte. Recon lo siguió, no porque quisiera, sino porque no tenía nada más que hacer. El aire de la mañana era fresco, cargado con el aroma de tierra húmeda y madera vieja. En algún lugar a lo lejos, un pájaro cantó, rompiendo el silencio que se había asentado sobre el rancho como una niebla. Luke Brennan pasó una mano por su cabello, mirando el campo abierto. Su aliento se enroscaba en el aire frío. La tierra se extendía frente a él, dorada bajo la débil luz de la mañana, bordeada por una cerca que había visto días mejores. Debería haber sentido libertad. En cambio, sentía algo distinto. El café en su taza se había enfriado. No había dado un solo sorbo en los últimos 10 minutos. No estaba pensando en el café. Estaba pensando en el establo. Estaba pensando en el caballo que había dentro. Recon no se había movido mucho la noche anterior. Luke había ido a revisarlo varias veces, esperando escuchar el sonido de cascos cambiando de posición. La energía inquieta de un animal adaptándose a un lugar nuevo, pero no había habido nada, solo silencio. Luke bebió el resto de su café, sin darse cuenta del amargor mientras se apartaba de la barandilla del porche. Ajustó los puños de su chaqueta, cubriendo sus muñecas, y se dirigió al establo. En cuanto entró, el olor lo golpeó. Polvo, heno, cuero, rastros lejanos de sudor impregnados en las vigas de madera, desde hacía mucho tiempo. Recon seguía
en el mismo lugar donde Luke lo había dejado. Cabeza baja, orejas apenas moviéndose al sonido de sus botas contra la tierra. No se giró, no lo saludó, ni siquiera levantó la cabeza. Luke exhaló. «Buenos días, amigo». Las palabras le parecieron extrañas, incómodas en el silencio. Ni siquiera estaba seguro de que Reckon lo hubiera oído. Llenó un balde con agua fresca de la bomba afuera y lo dejó cerca del establo de Reckon. El caballo apenas lo notó. Algo en eso hizo que el estómago de Luke se retorciera. Ni siquiera... ¿Un trago? ¿Piensas secarte ahí dentro? Nada. Luke se pasó una mano por la cara, tratando de sacudirse el cansancio que se acumulaba tras sus ojos. No debería ser tan difícil. Era solo un maldito caballo. Pero no lo era. Un soldado, finalmente dado de baja después de años de servicio, está listo para dejar atrás su pasado, hasta que ve una marca roja en el costado de un caballo militar, retirado llamado Recken, la señal de una verdad impactante. Este caballo, que una vez llevó a los soldados a través del fuego de la batalla, ahora es considerado inservible y está programado para ser sacrificado. Atormentado por el peso de su propia supervivencia, Luke Brennan toma una decisión que cambiará el destino de ambos. Pero, ¿pueden un hombre y un caballo, ambos marcados por la guerra y desechados por el mundo al que sirvieron, encontrar una manera de sanar juntos? ¿O los fantasmas de su pasado serán demasiado fuertes para dejar atrás? Sigue la historia para descubrir si la redención es posible o si algunas batallas nunca pueden ganarse del todo. Antes de sumergirnos en la historia completa, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo o escuchando. Los caballos tienen historias increíbles. ¿Cuál es la tuya? Compártela en los comentarios para inspirar a otros. Y no olvides suscribirte. Tu apoyo nos motiva a compartir más historias impactantes. El sol de la tarde se posaba bajo sobre la base, proyectando largas sombras doradas sobre el concreto mientras Luke Brennan se echaba la mochila al hombro. El peso le resultaba familiar, incluso reconfortante, el último vestigio de su vida militar que aún no había dejado atrás. El aire olía a asfalto caliente y aceite de motor, el mismo aroma que había conocido durante años. Pero esta vez era diferente. Esta vez no iba a volver. Ajustó el agarre de la mochila y rodó los hombros, sintiendo la tensión en ellos. La cicatriz cerca de su clavícula tiró un poco, un leve recordatorio del pasado. No era una herida grave, nada que no hubiera sanado. Pero le había valido una baja honorable, enviándolo a una vida civil para la que no estaba seguro de estar listo. Había imaginado este momento 1000 veces, caminando por las puertas de la base una última vez, entrando en un futuro que le pertenecía, solo a él. Se suponía que debía sentirse como libertad. En cambio, su estómago se retorcía y su cuerpo se tensaba como un cable a punto de romperse. No estaba listo para admitir que el mundo más allá de esas puertas se sentía menos como un nuevo comienzo y más como un vacío. El murmullo de conversaciones cercanas llamó su atención. Algunos otros soldados salían en grupo, riendo, bromeando, hablando sobre sus próximos destinos, trabajos asegurados, familias esperándolos. Luke no tenía nada de eso. Solo una casa en Texas, en la que no había vivido en más de 15 años. Solo una promesa a sí mismo de que encontraría la manera de seguir adelante. El lugar no era mucho. Solo una extensión de tierra, un establo, envejecido y una casa que no había tenido un residente fijo en más de una década. Apagó el motor y el silencio se precipitó como una marea. Durante un largo momento, simplemente se quedó ahí sentado, su corazón latiendo demasiado rápido. Conocía esa sensación. No era emoción. Era la misma sensación que tenía antes de saltar de un avión en una zona de combate. Antes de que se abrieran las puertas. Antes de que sonara el primer disparo. Cerró los ojos. Exhaló lentamente, y sin pensarlo más, abrió la puerta. El aire olía a polvo y tierra, a heno que llevaba demasiado tiempo en las vigas. Se acercó al remolque, con las manos firmes aunque su pulso no lo estaba, y soltó la rampa. Reckon no se movió. El caballo simplemente estaba ahí, con los ojos oscuros perdidos en la nada. Luke tragó saliva. «Vamos, amigo». Su voz salió más áspera de lo que quería. Nada. Por un instante, pensó que quizá Reckon ni siquiera estaba realmente allí.
Luego, lentamente, el caballo cambió su peso y bajó la cabeza apenas un poco. Luke retrocedió, dándole espacio. Recon bajó un paso, luego otro. Sus cascos tocaron la tierra, pero no levantó la cabeza, no observó su entorno, no reconoció que estaba en un lugar nuevo. Luke sintió que algo frío se asentaba en su estómago. Recon no reaccionaba porque no le importaba. Había visto esa mirada antes, en hombres que habían perdido demasiado, en soldados que ya no tenían nada por lo que luchar, los que regresaban a casa pero nunca del todo. Luke alargó la mano, rozando los flancos de Recon con los dedos. El caballo no se estremeció, no se apartó, simplemente estaba ahí. Luke dejó caer la mano, un viento recorrió el campo abierto, agitando la hierba alta. El cielo había tomado un tono azul más profundo, la última luz del sol desvaneciéndose, en el horizonte. Y por primera vez desde que había dejado la base, Luke sintió el peso de todo asentándose sobre sus hombros. Recon había pasado años llevando hombres a través del fuego y el caos, entre disparos y tormentas, entre el miedo y la muerte y todo lo que había en medio. Ahora no tenía a dónde ir, ningún orden que seguir, ningún propósito, y Luke tampoco. Ese pensamiento se hundió en sus huesos, más pesado que cualquier mochila que hubiera cargado. Exhaló largo y lento y se giró hacia el granero. «Vamos», dijo, esta vez en un tono más suave. «Vamos a acomodarte». Recon lo siguió, no porque quisiera, sino porque no había nada más que hacer. Un soldado, finalmente dado de baja después de años de servicio, está listo para dejar atrás su pasado hasta que ve una marca roja en el costado de un caballo militar retirado llamado Recken. La señal de una verdad impactante. Este caballo, que una vez llevó a los soldados a través del fuego de la batalla, ahora es considerado inservible y está programado para ser sacrificado. Atormentado por el peso de su propia supervivencia, Luke Brennan toma una decisión que cambiará el destino de ambos. Pero, ¿pueden un hombre y un caballo, ambos marcados por la guerra y desechados por el mundo al que sirvieron, encontrar una manera de sanar juntos? ¿O los fantasmas de su pasado serán demasiado fuertes para dejar atrás? Sigue la historia para descubrir si la redención es posible o si algunas batallas nunca pueden ganarse del todo. Antes de sumergirnos en la historia completa, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo o escuchando. Los caballos tienen historias increíbles. ¿Cuál es la tuya? Compártela en los comentarios para inspirar a otros. Y no olvides suscribirte. Tu apoyo nos motiva a compartir más historias impactantes. El sol de la tarde se posaba bajo sobre la base, proyectando largas sombras doradas sobre el concreto mientras Luke Brennan se echaba la mochila al hombro. El peso le resultaba familiar, incluso reconfortante, el último vestigio de su vida militar que aún no había dejado atrás. El aire olía a asfalto caliente y aceite de motor, el mismo aroma que había conocido durante años, pero esta vez era diferente. Esta vez no iba a volver. Ajustó el agarre de la mochila y rodó los hombros, sintiendo la tensión en ellos. La cicatriz cerca de su clavícula tiró un poco, un leve recordatorio del pasado. No era una herida grave, nada que no hubiera sanado, pero le había valido una baja honorable, enviándolo a una vida civil para la que no estaba seguro de estar listo. Había imaginado este momento 1000 veces, caminando por las puertas de la base una última vez, entrando en un futuro que le pertenecía solo a él. Se suponía que debía sentirse como libertad. En cambio, su estómago se retorcía y su cuerpo se tensaba como un cable a punto de romperse. No estaba listo para admitir que el mundo más allá de esas puertas se sentía menos como un nuevo comienzo y más como un vacío. El murmullo de conversaciones cercanas llamó su atención. Algunos otros soldados salían en grupo, riendo, bromeando, hablando sobre sus próximos destinos, trabajos asegurados, familias esperándolos. Luke no tenía nada de eso. Solo una casa en Texas en la que no había vivido en más de 15 años. Solo una promesa a sí mismo de que encontraría la manera de seguir adelante. El lugar no era mucho. Solo una extensión de tierra, un establo, envejecido y una casa que no había tenido un residente fijo en más de una década. Apagó el motor y el silencio se precipitó como una marea. Durante un largo momento, simplemente se quedó ahí sentado, su corazón latiendo demasiado rápido. Conocía esa sensación. No era emoción.
Era la misma sensación que tenía antes de saltar de un avión en una zona de combate, antes de que se abrieran las puertas, antes de que sonara el primer disparo. Cerró los ojos, exhaló lentamente y, sin pensarlo más, abrió la puerta. El aire olía a polvo y tierra, a heno que llevaba demasiado tiempo en las vigas. Se acercó al remolque, con las manos firmes aunque su pulso no lo estaba, y soltó la rampa. Recon no se movió. El caballo simplemente estaba ahí, con los ojos oscuros perdidos en la nada. Luke tragó saliva. Vamos, amigo. Su voz salió más áspera de lo que quería. Nada. Por un instante, pensó que quizá Recon ni siquiera estaba realmente allí. Luego, lentamente, el caballo cambió su peso y bajó la cabeza apenas un poco. Luke retrocedió, dándole espacio. Recon bajó un paso, luego otro. Sus cascos tocaron la tierra, pero no levantó la cabeza, no observó su entorno, no reconoció que estaba en un lugar nuevo. Recon cambió su peso, las orejas girando, todavía observando, todavía esperando. Luke dejó escapar un suspiro lento, casi una risa, pero no del todo. Eres el guardián de todos, ¿eh? Su voz era áspera, ronca, como si hubiera sido arrancada desde lo más profundo de su ser. Recon no se movió. No lo necesitaba. Luke se apartó de la baranda y bajó al suelo. Sus botas rasparon suavemente la tierra mientras avanzaba, sin pensar, simplemente siguiendo algo instintivo, algo que no necesitaba palabras. Extendió la mano con lentitud, ofreciendo, no exigiendo. Las fosas nasales de Recon se ensancharon levemente, sus orejas se movieron una vez. Luego, tras un momento, bajó la cabeza. Los dedos de Luke rozaron los pelos ásperos de su hocico, cálidos contra el aire frío de la noche. No era mucho. No era un gran momento, ni un avance milagroso, ni nada que otros considerarían extraordinario. Pero era la primera vez que Recon cerraba la distancia por su propia voluntad. Luke dejó su mano ahí un momento más, su respiración finalmente estable. Luego retrocedió, rodando los hombros para aflojar la tensión que aún se aferraba a su cuerpo. Recon permaneció donde estaba todavía observándolo. Luke exhaló lentamente. Supongo que ya no soy el único que monta guardia, murmuró. Luego se dirigió hacia la casa, hacia el sueño, hacia lo que viniera después. Y Recon se quedó exactamente donde estaba. Porque algunas cosas no necesitan palabras. Algunas cosas simplemente son. El aire fresco de otoño traía el aroma de hojas húmedas y el lejano humo de la chimenea de un vecino. Los árboles al borde de la propiedad habían perdido casi todo su color. Sus ramas desnudas se extendían hacia el cielo gris pálido, como dedos alargados. Luke Brennan estaba sentado en el porche, con una taza de café humeante entre las manos, su mirada fija en el campo abierto más allá de la cerca. Había pasado un año, un maldito año. La casa ya no se sentía tan vacía. Había hecho pequeños cambios, unas capas de pintura fresca, estantes donde antes había paredes vacías. Seguía siendo minimalista, práctico, sin excesos, pero ahora se sentía vivido, se sentía suyo. El rancho había encontrado su propio ritmo, mañanas tranquilas, largos momentos de espacio abierto, y Recon. Luke miró hacia el otro extremo del pasto, donde el caballo se encontraba junto a la cerca, con la cabeza en alto, su cola moviéndose perezosamente. Había cambiado. Su andar tenía una ligereza que antes no tenía. Ya no se quedaba inmóvil por horas como solía hacerlo. Algunas mañanas, Luke lo veía correr. Su melena volando, sus cascos golpeando la tierra como si fuera dueño de cada maldito centímetro del lugar. No era perfecto, ni él tampoco. Pero juntos habían encontrado algo. Algo que no necesitaba explicación. Algo que simplemente era. Recon resopló, como si estuviera impaciente. Luke se puso de pie, estirando la rigidez de su espalda, y luego tomó su chaqueta del porche. ¿Te aburriste ya? Tengo una cerca que arreglar. La luz de la tarde se extendía dorada sobre el camino, el campo descendiendo suavemente detrás de los árboles. El cielo se había teñido de colores suaves, lavados en naranjas apagados y rosas pálidos, los tonos que marcaban el final de otro día, otra estación que cambiaba. Luke Brennan se apoyó en la cerca, una mano descansando contra la madera, áspera, su mirada fija en el caballo en el campo. Recon se movía con facilidad ahora.
sus músculos sueltos bajo su oscuro pelaje, sus pasos fluidos mientras caminaba a lo largo de la línea de la cerca. No había titubeo en su andar, ni rigidez en sus movimientos. Se movía como un caballo que pertenecía a la tierra bajo sus patas, al cielo sobre su cabeza, al ritmo de un mundo del que finalmente había decidido formar parte otra vez. Los dedos de Luke trazaron distraídamente la veta de la madera, su cuerpo relajado de una manera que no había sentido en años. La marca roja había desaparecido. Se había dado cuenta hace unos días, los últimos rastros de pintura finalmente borrados por el tiempo, el clima, el movimiento. Durante tanto tiempo, esa marca había parecido permanente. Un sello, una sentencia, un recordatorio. Pero ahora, no era nada. Solo un vestigio de algo que ya no importaba. Luke exhaló lenta y constantemente, dejando que el momento se asentara en sus huesos. Recon se detuvo cerca del extremo más alejado del campo, levantando la cabeza hacia la brisa, sus orejas erguidas, sus fosas nasales dilatándose como si captara algo que solo él podía percibir. Entonces, sin previo aviso, echó a correr. El aliento de Luke se detuvo solo un instante mientras Recon se lanzaba hacia adelante. Su melena volando, sus patas estirándose, sus cascos golpeando la tierra con fuerza. No corría como un caballo que huía, no como un caballo que escapaba, sino como un caballo que finalmente había recordado lo que era ser libre. Luke lo observó irse. La tensión que una vez había existido entre ellos ahora reemplazada por algo más tranquilo, algo más liviano. No se dio cuenta de que estaba sonriendo, hasta que sintió como las comisuras de sus labios se curvaban, la forma más natural y sencilla. Cambió el peso de su cuerpo, estirando los hombros, mientras el viento transportaba el sonido del galope de Recon a través de la luz menguante. El último año había sido lento, algunos días habían sido más pesados que otros. Algunas noches habían sido más largas de lo que deberían. Pero esto era suficiente. Había dejado de preguntarse cuándo volvería a sentirse normal. Había dejado de cuestionarse cuándo se aliviaría el peso en su pecho. Cuándo el mundo dejaría de sentirse como un terreno que tenía que recorrer con cautela, como territorio enemigo. Simplemente había sucedido, del mismo modo en que la marca roja se había desvanecido poco a poco, sin que él lo notara, hasta que un día simplemente ya no estaba. Recon aminoró la marcha, su respiración agitada, sus músculos temblando bajo el pelaje. Giró la cabeza, sus oscuros ojos encontrándose con los de Luke. No había expectativa en su mirada, ninguna duda, ninguna espera, solo un entendimiento silencioso. Luke inclinó levemente la cabeza, el gesto más cercano a un saludo. Recon resopló como si lo reconociera. El viento cambió, más fresco ahora, trayendo el aroma del polvo, la hierba y algo que olía a hogar. Luke se apartó de la cerca, su cuerpo ligero, sus pasos tranquilos. Era hora de entrar, y esta vez, por primera vez, no sentía que dejaba algo atrás. El pequeño pueblo estaba a unos pocos kilómetros del rancho, enclavado entre campos ondulados y caminos polvorientos, el tipo de lugar donde la gente notaba cuando pasaba una camioneta desconocida. El aire olía a heno recién cortado y al persistente humo de alguna chimenea mezclándose suavemente con el cielo de la tarde. Luke Brennan no había planeado ir al pueblo hoy. No lo odiaba, pero aún no se acostumbraba. Los civiles se movían de manera diferente. No había urgencia en sus pasos, ninguna expectativa de órdenes o estructura. Solo personas ocupándose de sus vidas de una manera que aún le resultaba extraña. Ajustó el agarre en el saco de alimento que llevaba al hombro, asintiendo al viejo que atendía la tienda de suministros mientras se acercaba al mostrador. ¿Reabasteciéndote otra vez, Brennan? Luke asintió, dejando el saco sobre el mostrador. Aproveché que estaba en el pueblo. El hombre escaneó el código de barras, sus ojos alzándose con algo indescifrable en su expresión. Escuché que te hiciste cargo de uno de esos caballos militares. Luke dirigió la mirada hacia la ventana, donde su camioneta estaba estacionada afuera. El enganche del remolque aún tenía restos de heno pegados al polvo. Sí, dijo después de un instante. Hace un año ya. El viejo se apoyó en el mostrador, rascándose la barba gris. ¿Cómo está? Luke exhaló por la nariz, considerando la pregunta. Podría haber dicho que bien. Podría haber encogido los hombros.
como lo hacía cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba él desde que salió del ejército. Pero en lugar de eso, decidió responder con sinceridad. «Corre ahora». El viejo asintió, como si eso fuera todo lo que necesitaba saber. Eso me suena a un buen final. Luke dejó escapar algo que no era del todo una risa, pero se le parecía. Sí, supongo que sí. La puerta tintineó detrás de él cuando alguien más entró a la tienda, y Luke deslizó unos billetes sobre el mostrador. Recojo el saco al salir. El camino de regreso fue tranquilo, la carretera extendiéndose larga frente a él. Cuando llegó al rancho, Reckon ya estaba ahí. No inmóvil, no congelado en el lugar. Simplemente presente, con las orejas hacia adelante y la cola agitándose perezosamente. Luke bajó de la camioneta, tomando el saco del compartimento trasero. Reckon dio unos pasos hacia él. Luke dejó el alimento en el suelo y recorrió la distancia que los separaba, pasando una mano por el fuerte cuello del caballo, sintiendo el calor constante de algo real bajo sus dedos. No dijo nada. No hacía falta. Habían encontrado un lenguaje sin palabras, un lazo que no requería explicaciones. Luke se volvió hacia la casa, y Reckon lo siguió. Sin órdenes, sin titubeos, solo el ritmo natural de dos sobrevivientes que finalmente habían dejado de huir, y eso era suficiente. Gracias por escuchar esta historia, no te lo pierdas. Suscríbete ahora para más relatos cautivadores que llegarán mañana.